estar en este lugar. Sí es. El poder disfrutar de la palabra de Dios, el poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios, Sí, amén. el poder alabarle, adorarle y glorificar su nombre. Sí, amén. Hermanos, a los que hemos venido a escuchar palabra de Dios, a Gloria a agradecer Dios. su hermosa palabra y su hermoso consejo. Sí, Señor. Invito a mis hermanos a que abramos nuestras Biblias y que vayamos a Filipenses en el capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Cuando lo tenga, hermano, se pone de pie, me da un fuerte amén y le damos lectura a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Filipenses 2, 12 y 13. Amén, hermano, lo tenemos todo. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oramos a nuestro Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Gracias, amado Dios, le damos la gloria y la honra en esta hermosa noche, Señor. Pedimos en esta noche que sea usted, que su Santo Espíritu tome el control de esta palabra, que su Santo Espíritu ministre en nuestras vidas, que toque nuestros corazones, que su consejo llegue a nuestros corazones, Señor, y que sea usted hablándonos a cada uno de nosotros y que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento que necesitamos para poder discernir este mensaje que usted trae para cada uno de nosotros, Dios. Padre Santo, así también ponemos nuestras manos, ponemos nuestras vidas en sus manos, Señor, y que sea usted tomando el control desde ya y que venga quitando toda oposición, que venga quitando todo impedimento y que sea usted ayudándonos para que podamos concentrarnos y poder recibir de tu hermosa palabra, bendito Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús también le pedimos, Señor, que sea usted ayudándonos con nuestras necesidades, que sea usted ayudándonos con nuestras dificultades. Usted conoce, Padre Santo, las peticiones de nuestro corazón. Usted conoce nuestro caminar. Usted conoce cada problema que tenemos, Señor. Usted conoce si hay enfermedad, Padre Santo. Por ello le pedimos en esta noche que sea usted obrando, Señor, obrando en nuestras vidas y que tome el control, Padre Santo, sobre cada uno de nosotros, Señor. Sea usted ayudándonos como siempre, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se lo pedimos, Padre Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. La palabra que acabamos de leer, hermanos, nos acaba de decir algo sumamente importante y que nos decía en el versículo 12, nos decía: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es lo que todos, hermanos, como cristianos, es lo que debemos de hacer: ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos, hermanos, de nuestra salvación no significa que nosotros nos ganemos la salvación, ya que la salvación, hermanos, no la obtenemos por obras, sino que es por la gracia de Dios y por fe. Por lo tanto, hermanos, porque así lo dice Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9, y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación. Eso quiere decir, hermanos, que usted y yo debemos de hacer algo para ganarnos la salvación, ya que también sabemos, hermanos, de que no todo es gratis, sino que también, hermanos, hay que pagar un precio para la salvación. Amén. ¿Sí? Es necesario que usted y yo hagamos algo para que nos ganemos la salvación. Sí, Señor. Es cierto de que Dios lo ha hecho todo, Dios lo da todo, pero también es responsabilidad nuestra de que usted y yo obtengamos esa salvación. Amén. ¿Sí?
Es cierto, hermano, de que Dios hace todas las cosas, como le decía también en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero aquí, hermanos, la palabra de hoy nos está dando un consejo y que nos dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y recalco una vez más que también dice en Tito, del capítulo 3, versículo 5, hermanos, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Está claro, hermano, de que usted y yo no nos podemos ganar la salvación. Ninguna persona puede ganarse la salvación. Ninguna persona puede comprar la salvación. El único que da la salvación es Jesucristo. Amén, así es. El único dador de la vida es Dios. Así es. Por ello, hermano, pero nosotros como hijos de Dios que ahora somos, que ahora llevamos una vida cambiada, que hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios, necesitamos, usted y yo, ocuparnos de nuestra salvación. Señor. Y la pregunta aquí sería, hermanos, ¿cómo nos vamos a ocupar usted y yo de nuestra salvación? ¿Cómo nos vamos a ocupar de nuestra salvación? Como punto número 1, hermanos, teniendo la mente de Cristo, estudiando las Escrituras para no pecar contra Dios. Ahí, hermanos, es donde usted y yo entramos en la acción. ¿Sí? El apóstol Pablo está diciendo: ocupémonos de nuestra salvación, o sea que tenemos que hacer algo bueno. ¿Sí? Porque todo el que es hijo de Dios va a hacer cosas buenas. ¿Sí? El que ha sido transformado va a hacer cosas buenas. ¿Sí? El que ahora cree en Jesucristo va a hacer cosas buenas. ¿Sí? Ahí, hermanos, por ello que usted y yo debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Y ocuparnos de nuestra salvación es, hermanos, vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Y nos dice: ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, se está refiriendo a la palabra de Dios. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Aquí nosotros tenemos, hermanos, en la Biblia, tenemos el plan de salvación que Él tiene para cada persona. ¿Sí? Por ello, hermano, es ahí donde usted y yo debemos de entrar en acción. O sea, conocer de la palabra de Dios. O sea, leer más la Biblia. Interesarnos más de su palabra. Así es así como usted y yo nos estamos ocupando de nuestra salvación. ¿Sí? Entre más nosotros, hermanos, leamos la palabra de Dios, más vamos a conocer de nuestro Dios. Más, como le digo, más nos vamos a enamorar de nuestro Dios. Sí, Señor, así es. Porque si pasamos, hermanos, mucho tiempo leyendo de su palabra, nosotros vamos a conocer en totalidad a Dios. ¿Sí? Aunque por decirlo así, en totalidad es algo imposible, porque Dios es bastante grande e inmenso, ¿verdad? Que quizás ninguna persona puede llegar a conocerlo completamente. Pero nosotros por medio de su palabra lo podemos llegar a conocer. Es así como usted y yo ahora lo conocemos. Por medio de su palabra hemos llegado a conocer a Dios. Por ello, hermanos, es importante de que usted y yo nos alimentemos siempre de la lectura de la palabra de Dios. Porque así, de esa forma, es como usted y yo nos vamos a ocupar de nuestra salvación. Muchas veces, hermanos, hacemos tiempo para muchas cosas, para leer libros. Muchas veces tenemos estudios y como le digo, leemos bastantes libros de otras materias, pero a veces, quizás en el día, no leemos la palabra de Dios. Pero como cristianos, hermanos, aunque sea un momento, tenemos que buscar de alimentarnos de la palabra de Dios. Porque es cierto, hermano, que necesitamos tener conocimiento de toda materia, ¿sí? Porque nos estamos preparando, porque estamos estudiando alguna carrera académica o algo por el estilo. Pero también, hermano, hay que hacer el tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Como lo decía aquí en 1 Corintios, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a ser instruidos
sobre lo espiritual si no leemos la Biblia? ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Dios si no nos interesa leer la Biblia? ¿Sí? Yo no sé si usted se recuerda, hermanos, cuando no conocía a Cristo todavía, cuando nos hablaban de la Biblia, nosotros quizás como que nos hablaban en otro idioma, porque no entendíamos de la palabra de Dios. ¿Sí? Pues es ahí, hermanos, cuando nosotros ya venimos a Jesucristo y comenzamos a leer la palabra de Dios, es ahí, hermanos, le vamos entendiendo, como que le hallamos gusto a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque yo recuerdo, hermano, cuando recién venía aquí a la iglesia, yo comencé a leer el Antiguo Testamento, pero como que estaba en otro idioma, yo no le entendía, no sé de qué hablaba, no sé a qué se refería, muchas cosas así. Pero según el tiempo, hermano, cuando uno se va interesando más y le pide a Dios que le dé sabiduría para poder entender la palabra de Dios, entonces uno va entendiendo. Así es. Dios nos abre el entendimiento, Señor. y es así como usted y yo vamos aprendiendo de Dios. Sí, Señor. ¿Sí? Por ello, hermanos, es así una buena forma, quizás la mejor forma de que usted y yo nos podemos ocupar de nuestra salvación, leyendo la palabra de Dios. También, hermanos, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21 nos dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El apóstol Pedro aquí nos dice, hermanos, que Jesucristo fue nuestro ejemplo para que lo imitemos a Él, para que sigamos sus pisadas. ¿Sí? Cuando vino Jesucristo aquí a la tierra, Él vino con un propósito, Él venía con una misión. Y la misión de Jesucristo era traer vida a todo aquel que se había perdido. Venía a dar salvación. Ese era el propósito de Jesucristo. ¿Sí? Libertar a aquella persona que estaba atada al pecado. Así es. ¿Sí? Entonces, hermano, a eso vino Jesucristo, Amén. a predicar el reino de los cielos. Claro, así es. Entonces, si el apóstol Pedro nos dice que Él fue nuestro ejemplo para que lo imitemos a Él, en eso también deberíamos de ocupar nuestro tiempo, imitando a Jesucristo en lo que Él hacía en esta tierra. Él en todo momento, hermanos, predicaba el reino de los cielos. Dice que le seguía multitudes de gente, y mucha gente lo escuchaba cuando Él predicaba, ¿sí? Y mucha gente también no le escuchaba, mucha gente estaba en contra de Él, mucha gente le llamaba blasfemo. Sí. Pero sin embargo, hermano, a pesar de que mucha gente no lo quería escuchar, Él no paraba de predicar el reino de los Así cielos. es, Señor. Es así como usted y yo también debemos de hacer, hermano. Predicar el Evangelio de Jesucristo. Dar a conocer a todas aquellas personas que no quieren conocer de Cristo. Porque hoy en día, hermanos, se da el caso de que no quieren conocer. No es que no se predique, porque sí se predica. Pero hay personas que no quieren de Dios. No quieren someterse a Dios. Pero es ahí, hermanos, donde usted y yo entramos en acción. Donde debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Es ahí donde debemos de predicar y predicar. Aunque no nos quieran escuchar, aunque digan que no nos entienden. Pero eso, hermanos, siempre tenemos que seguir evangelizando. Siempre tenemos que seguir hablando del Evangelio de Jesucristo. Sí, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Señor. Muchas personas no querían escuchar a Jesucristo. Sí. Nosotros no debemos de ponerle importancia si nos van a escuchar a nosotros. Amén. ¿Sí? Yo, hermano, yo admiro a las personas de que se ponen en los parques, en la esquina a predicar. Y ellos predican y predican y predican. Y ahí están dando la palabra de Dios. ¿Sí? Así debe de ser. A ellos no les interesa si están escuchando. Pero lo que sí saben es que más de alguna palabra va a tocar su corazón y esta persona va a llegar a los pies de Jesucristo. ¿Sí? Ahí está la importancia por lo cual usted y yo debemos también de ocuparnos en eso, de imitar a Jesucristo. ¿Sí? Porque Él es nuestro ejemplo, siempre lo ha sido, y tenemos como le digo, tenemos un ejemplo en Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11,
que aquí nos habla específicamente de que Jesucristo es nuestro ejemplo. Y nos dice, hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Imagínense, hermanos, qué gran ejemplo, ¿verdad? Y el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el objetivo suyo y mío. Así es. Persuadir a las personas para que confiesen que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Sí? Así como usted y yo un día lo hicimos. Señor. Confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Aleluya. Que nuestras vidas le pertenecen a Él. Así es. ¿Sí? Es el objetivo suyo y mío, como se lo repito. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, imitamos a Jesucristo, imitar a Jesucristo no es fácil, porque aquí, como nos acaba de decir, dice que Él se humilló a sí mismo. Nosotros debemos de ser humildes, así como Jesucristo fue. Él fue humilde y manso de corazón, ¿sí? Pero nosotros le huimos a la humildad. Amén. Sí. Nosotros huimos a la humildad. Muchas veces, hermanos, olvidamos el significado de la palabra humildad. Pero la humildad, hermanos, la tenemos que poner en práctica en todo tiempo y en todo momento. Sí, amén. ¿Sí? Lo tenemos que poner en práctica en el hogar, aquí entre los hermanos, en la congregación, en el lugar de trabajo, lugar de estudio, en cualquier parte. Debemos de practicar la humildad. Así es. ¿Por qué? Porque es nuestro deber, hermanos, imitar a Jesucristo. Sí, amén, gloria a Dios. Es nuestra responsabilidad ir aprendiendo cada día de Jesucristo. Señor. Y si Él fue humilde, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? No endurezcamos nuestros corazones, no los hagamos duros, no nos, no, como le digo, no seamos como las piedras bien duras, ¿verdad? Sino que dejemos que Jesucristo nos haga de nosotros. Aleluya. Dejemos que Jesucristo tome el control de nuestra Sí, vida, amén. para que usted y yo podamos ser igual que Él. Aleluya, ¿Sí? Padre. Pero como le digo, hermano, el problema es que nosotros no queremos ser humildes. Así es. Y tan bonito es ver a una persona que es humilde, ¿verdad? Así Porque es. vemos a una persona que es humilde, vemos que es amable, vemos que es pacífica, tranquila y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero a nosotros nos gusta hacer lo contrario, ¿verdad? Ah, Señor. ¿Sí? Nos gusta hacer lo contrario, nos gusta el alboroto, nos gusta el orgullo y todo lo demás, ¿verdad? Somos lo contrario. Ah. Pero Jesucristo no es así. Amén. Jesucristo no fue así aquí en la tierra. Cierto, cierto. Él siempre demostró el amor a los demás. Amén. Él siempre amó a todas las personas. Claro. ¿Sí? Aunque le decían cosas, pero él nunca respondió mal, creo yo. Gloria a Dios. Si respondió con la verdad. Y con la Y a palabra. veces la verdad es dura. Sí, ¿Sí? Señor. Y aunque no nos guste, hermanos, hay que aceptarlo. Así es. ¿Sí? Por ello, hermanos, el mejor ejemplo que tenemos aquí en la tierra es Jesucristo. A Él debemos de imitar, a Él debemos de seguir. Amén. Y como le digo, lo que Él vino a hacer a esta tierra es a predicar el reino de los cielos. Gloria a Dios. Usted y yo también podemos hacerlo, Sí, Señor. porque tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Sí, Jesús. Ahora lo tenemos. Constantemente estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Sí, Señor. Venimos a escuchar las prédicas y todo eso y aprendemos mucho. Sí, Señor. Pero es necesario de que también, hermanos, de que todo lo que aquí aprendemos lo practiquemos, Así es. lo compartamos con las demás personas. Amén. ¿Sí? Pero el problema es eso, hermanos. El problema es eso, porque aquí aprendemos, adquirimos conocimiento,
pero allá afuera no lo queremos compartir. Allá afuera cerramos nuestras bocas. Pero cuando platicamos aquí entre hermanos y hablamos de la palabra de Dios y así hasta debatimos y de todo, ¿verdad? Pero allá afuera, ¿por qué no le hablamos a los amigos de Dios? ¿Por qué no los evangelizamos? Sí, Señor. ¿Sí? Ay, Sino que hacemos cosas que a Dios no le agradan. Ajá. Sino que lo que hacemos es chismear, hablar de las novelas, de las películas, de todo lo demás, ¿verdad? ¿Sí? Cuando, hermanos, principalmente debemos de evangelizar a las personas. Amén. Principalmente cuando sabemos que la persona aún no tiene a Cristo en su corazón. Sí, amén. Gloria a Dios. Es ahí, hermanos, como nosotros, si imitamos a Cristo Jesús, es así como vamos a estar ocupándonos de nuestra salvación. Así es. ¿Sí? Como punto número 2, hermanos, ¿cómo vamos a ocuparnos de nuestra salvación? Es resistiendo al diablo, orando y velando. Aleluya. Nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 7, y nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí tenemos, hermanos, el mensaje que hace poco dio nuestro hermano Eduardo. Amén. Ahí, hermanos, sabemos de qué es lo que tenemos que hacer. Así es. ¿Sí? Someternos a Dios. Aleluya. Es lo principal, someternos a Dios. Amén. Permitir de que Dios gobierne nuestras vidas. Ujú. ¿Sí? Porque si usted y yo no permitimos que Dios gobierne nuestras vidas, entonces, hermanos, no vamos a poder avanzar. Así es. No vamos a poder cumplir los propósitos que Dios tiene en cada uno de nosotros. Sí, Señor. Es necesario que usted y yo nos sometamos a Dios para cumplir el propósito que Él tiene en nuestra vida. Si usted y yo no nos sometemos a Dios, hermano, entonces difícilmente vamos a poder hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos. Porque es cierto, hermano, de que usted y yo, si estamos aquí, estamos con un propósito. Y si tenemos vidas hoy, es porque Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado vida con un propósito. Sí, amén. ¿Sí? Si hoy yo, hermanos, estoy en este lugar aquí parado, predicando la palabra de Dios, es porque es el propósito de Dios que así fue. Así es. Amén. Es la voluntad de Dios que me permite poder estar en este lugar. Alabado sea Dios de los cielos. Pero si yo, hermano, me hubiera resistido aquel tiempo en que Dios me llamó, entonces yo no estuviera aquí. Así es. Yo no estuviera en este lugar. Quizás estuviera en otro lugar, allá escuchando música secular, como decía el hermano. Ujú. ¿Sí? O haciendo otra cosa que a Dios no le agrada. Sí. ¿Sí? Pero es ahí, hermanos, cuando usted y yo debemos de entregarnos totalmente a Jesucristo. ¿Sí? Amén. Y permitir que su Espíritu Santo tome el Gloria a control de Dios. nuestra vida. Amén. Porque quédase o no, como decía el hermano Eduardo, que hay momentos que el Espíritu de Dios nos toca y nos dice que debemos retornar a los caminos de Dios. Aleluya. Y nos está diciendo: no, esto ya no lo debes de hacer porque ahora sos una persona diferente. Sí, amén. ¿Sí? Es ahí, hermano, donde usted y yo debemos de someternos a Dios. Someternos a Dios, hermanos, es aceptar la voluntad de Él. Claro. ¿Sí? Y la voluntad de Dios, hermanos, es que le sirvamos a Él, que le busquemos continuamente. Señor. Dios quiere que tengamos una comunión con Él. Así es. Él quiere que le sirvamos. Dice que nosotros, la palabra de Dios, hermanos, dice que nosotros nacimos para darle la gloria y la alabanza a Él Sí, siempre. en amén. todo Así momento. es. Sí, Señor. ¿Sí? Es lo que debemos de hacer siempre. Ujú. Darle la gloria a Él. Aleluya. Darle la alabanza, adorarle a Él. Gloria a ¿Sí? Dios. Sí, ¿Y Señor. todo por qué, hermanos? Porque por todo lo que Él hace por nosotros. Amén. Es que Él hace mucho por cada uno de nosotros. Aleluya. Él hace tanto con cada uno de nosotros. Si solo con el hecho, hermano, de que usted y yo abramos nuestros ojos en la mañana, es gracias a Dios, Amén. es gracias a su Sí, misericordia. amén. Gloria a Así Dios. ha sido la voluntad de Dios, que usted y yo podamos hablar, abrir nuestros ojos día a día. ¿Sí? Por todo ello, hermanos, Él se merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Sí, Y Señor. se merece que le exaltemos y Amén. le demos la gloria a Él siempre. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Por todo ello, hermano. Por ello es necesario, hermanos,
que nos sometamos a Dios. Aleluya. Pero si no nos sometemos a Dios, hermanos, nos sale, ¿cómo le digo? Puede más el orgullo que el querer someternos a Dios. Entonces, hermanos, lastimosamente quizás en vano estaríamos en este lugar. ¿Sí? En vano estaríamos en este lugar si no nos queremos someter a Dios. Muchas veces la palabra de Dios nos dice, esto hay que hacer. Muchas veces en la profecía nos dice que hay que clamar por tal cosa, que hay que orar por tal cosa. Pero ¿cuántas veces obedecemos? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Sí? Decimos, hay profecía en la iglesia, sí lo hay. Pero ¿cuántas veces acudimos en obediencia a hacer lo que Dios pide? ¿Sí? Muchas veces, hermanos, la profecía nos ha dicho que hay que clamar porque vienen tiempos malos. Nos advierte. Pero ¿cuánto nosotros hemos clamado por eso? Y después ahí estamos lamentando. Muchos se alejan de las iglesias por eso. Porque no hacemos caso a la palabra de Dios. No nos sometemos a Él. No nos queremos someter a Él. Por ello, hermano, muchas veces después nos estamos lamentando por no querernos someter a Él. O cuántas veces, hermanos, no hemos tomado decisiones rápidas, así instantáneas, sin antes consultar a Dios. Y el problema es, hermanos, que después nos damos en los dientes. Y después decimos, pero si todo estaba bien, todo estaba planificado. Pero esos eran mis planes. Esos eran sus planes. Sí, Señor. Los planes de Dios son completamente diferentes. Así es. Los planes de Dios son perfectos. Claro. Por ello debemos de acudir a Él. Amén. Por ello debemos de someternos a Él. Así es. Porque Él no se va a equivocar. Sí, Si Señor. queremos tomar alguna decisión, debemos de acudir a Dios. Aleluya. Debemos de acudir a Él. Aunque parezca, hermano, tan fácil tomar la decisión, pero es necesario siempre consultarle a Dios. ¿Sí? Es siempre necesario someternos a Él para poder cumplir con su voluntad, hermano. Y de esa forma también, hermanos, estamos ocupándonos de nuestra salvación. En Mateo, en el capítulo 26, versículo 41 nos dice, hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Como le decía, el punto número 2, resistiendo al diablo, orando y velando. ¿Sí? Una de las mejores formas, hermanos, para someternos a Dios es orando, Amén. teniendo una comunión con Dios Así es. continuamente. Claro. Porque tener una comunión con Dios, hermanos, no es orar 5 minutos al día. Eso no es tener comunión con Dios. ¿Sí? Tener comunión con Dios es en todo tiempo, hermano. En todo momento. Así es. Que puede hacer que no tenga tiempo de arrodillarse, sí, pero usted puede estar hablando con Dios en todo Amén. tiempo. Amén. Aleluya. En su pensamiento usted puede estar teniendo esa comunión con Dios. ¿Sí? Si hacemos eso, hermanos, si estamos orando constantemente, entonces nosotros vamos a poder someternos a Él. Así es. ¿Sí? Porque vamos a entender cada vez que Él nos habla. Vamos a entender cada consejo que Él nos dé. Vamos a poder entender cada palabra que Él nos dé. Así, hermanos, como un padre terrenal se comunica con su hijo y le dice esto y esto quiero que hagas hoy y que cuando yo venga quiero que ya esté hecho. ¿Sí? Si el hijo conoce a su padre, lo va a hacer. Así es. Pero si no lo conoce, no lo va a hacer. Y muchas veces decimos que nosotros conocemos a nuestros hijos, pero ¿cómo lo vamos a conocer si no tenemos comunión con ellos? ¿Sí? Solo llegamos a la casa, los vemos, los saludamos, nos vamos a dormir, el día siguiente nos vamos y ni siquiera le preguntamos cómo le fue el día. Amén. ¿Cómo lo vamos a conocer a los hijos de esa forma? ¿Sí? Pero el padre que se sienta con su hijo a platicar y a decirle, hijo, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue en las clases? En las clases virtuales, oye. Estresante hoy en día. Horrible. ¿Sí?
Pero así, hermanos, si el padre y el hijo se sientan y comienzan a platicar, se conocen más, comienzan a adquirir más confianza y se van entendiendo uno al otro. Y cuando el padre le dice al hijo, haga esto, sí, papá. ¿Sí? Hijo, haga esto, sí, papá. Es así, hermano, como es la mejor comunión. Es así como usted y yo podemos someternos a Dios. Si usted y yo oramos a Él, cuando Él nos dice algo, nos advierte de algo, nosotros vamos a decir, sí, papá, sí lo voy a hacer. Aleluya. Si usted desea que yo clame por tal cosa, yo lo voy a hacer. Amén. Si usted quiere que yo ayune hoy, yo lo voy a hacer. Amén. Si usted quiere que yo vaya a la vigilia, yo voy a ir. Amén. Pero muchos están en su casa hoy en día, en vez de estarse gozando hoy aquí en esta hora. Amén. Porque maravilloso es Dios, hermano, porque siempre hay personas que quieren venir, pero no pueden venir. Porque quizás están enfermos, están en el hospital porque sufrieron algún accidente. Por X razones, hermanos, muchos quieren estar aquí. Muchos quieren estar en nuestro lugar, pero no lo pueden hacer. Y muchas veces nosotros podemos hacerlo, hermanos, de venir aquí a la iglesia, a la vigilia, a los cultos de semana, y no lo hacemos. Solo porque, ay no, ya se me pasó los deseos de ir. O que me dio frío, o cualquier cosa, o que me dio el pelo, lo que sea, hermano. Lo que sea, cualquier invento, pero no vamos a la iglesia. Así es. Pero parte, hermanos, parte de eso, de que vengamos a los cultos, a las vigilias, hermanos, es someternos a Él, porque es lo que Él desea. Que usted y yo vengamos aquí a la iglesia a darle la gloria a Él, a darle alabanza, a darle adoración. Amén. ¿Sí? Es parte de someternos a Él. Señor. Si no lo hacemos, entonces nos estamos resistiendo a los deseos de Dios. Así es. ¿Sí? Es por ello, hermanos, que es necesario, si queremos ocuparnos, hermanos, de nuestra salvación, debemos de tener una mayor comunión con Dios. ¿Sí? Y velad, como decía la palabra, lo que estamos haciendo hoy. Así es, Señor. Velad. Si Jesucristo viniera hoy en día, hermano, en este momento, de seguro todos nos vamos para el cielo. Venga, aleluya. Estamos haciendo lo que Él Claro. desea. Estamos haciendo lo que Él le agrada. Gloria. Nos estamos sometiendo a la voluntad de Él. Oh, Señor. ¿Sí? Pero es así, hermano, muchas veces sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Sí. Y eso lo peor, hermanos, es que nos es contado como pecado. Hacer lo bueno y no hacerlo nos es contado como pecado. Pero ahí, hermanos, el punto número 3, ¿cómo podemos ocuparnos de nuestra salvación? Dice, absteniéndonos de pecar, no amando al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Imagínense, hermanos, dice, amados, dice el apóstol Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí? Ya la próxima semana vamos a estar en vacación. Muchos van a querer ir a ver el sol. Pero no vamos a poder ir. No vamos a poder ir. ¿Sí? Si nos queremos someter a Dios, no vamos a poder ir. O al menos, hermanos, que nos organicemos y podamos ir, porque ir en familia y organizadamente y no dejando las cosas de Dios a un lado, podemos hacerlo. ¿Sí? Podemos hacerlo. Pero sin embargo, hermanos, principalmente es las cosas de Dios. Después todo lo demás. ¿Sí? Pero es necesario, hermano, de que dice acá, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí? Como personas, como seres humanos, nos dan muchos deseos de muchas cosas. ¿Sí? Como cuando viene agosto queremos subirnos a las ruedas. ¿Sí? Esos son deseos de la carne, hermano. Si usted se subió en su infancia, hoy en día todavía le gusta subirse. Es como escuchar la música. Si usted escuchaba música antes, hoy en día todavía le puede gustar. Que de repente escucha aquel ritmito que le gustaba, se recordó y se fue. ¿Sí? Pero eso, hermanos, son cosas
carnales, las cuales con las que están luchando nosotros diariamente. Así es. Como decía la palabra, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí? Todos aquellos deseos personales que tenemos, hermanos, carnales, cosas que nos gustaban hacer antes, pero que a Dios no le agrada, esas cosas, hermanos, debemos de abstenernos de hacer. Sí, Señor. ¿Sí? Debemos de abstenernos de hacer. En Gálatas también nos habla del mismo tema, hermanos. Gálatas 5:16 y nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos está dando una clave muy importante. ¿Cómo vamos a abstenernos nosotros de los deseos de la carne? Andando en el Espíritu. ¿Sí? Andando en el Espíritu. Es así como usted y yo nos podemos separar de las cosas del mundo y dedicarnos a las cosas espirituales, dedicarnos a Dios, hacer lo que a Dios le agrada, hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Es así, hermanos, como usted y yo podemos ocuparnos de nuestra salvación. ¿Sí? Que constantemente, hermanos, estemos haciendo las cosas que a Él le agrada. Principalmente, hermanos, estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Estar batallando contra el enemigo. Es lo que nosotros debemos de hacer. Y no amando las cosas de este mundo. Es así como usted y yo nos ocupamos de nuestra salvación. Porque si hacemos todo lo contrario, hermanos, entonces no hemos nacido de nuevo. No hemos sido regenerados. Entonces, importante es, hermanos, de que demostremos nuestra fe con obras. Como decía Santiago, sin obras la fe es muerta. Por lo tanto, hermanos, sigamos siempre en comunión con Dios y sigamos escuchando la palabra de Dios constantemente para poder seguir firmes y adelante con nuestro Señor Jesucristo. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Padre Santo, te damos las gracias por esta palabra, por este consejo que nos ha dado.